buenos días, mis amados hermanos. Qué tiempo maravilloso de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Realmente es muy importante comenzar cada mañana con la palabra del Señor, yendo a su presencia, buscando de su palabra, de que esa palabra poderosa, su presencia, comience a obrar, esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y de esa manera, mis amados hermanos, estar meditando siempre en esta poderosa palabra de nuestro Dios. Por esta razón, amados hermanos, ahora quisiera, por favor, que me acompañen unas palabras de oración. Oremos, por favor, oremos y luego estaremos meditando en esta porción de la palabra de nuestro Dios. Acompáñenme en estas palabras de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor, en esta mañana, al poder empezar, Señor, oh Dios, queremos realmente compartir este tiempo especial y sea, Señor, de mucha bendición el pasaje, Señor, que en esta mañana estaremos dando lectura y estaremos meditando. Sea este tiempo devocional, Señor, un tiempo de realmente, Señor, donde cada uno de nosotros, quienes estemos, Señor, escuchando, viendo, oyendo Señor, esta meditación, podamos, Señor, realmente ser desafiados, Señor, de ser animados, ser levantados, ser, Señor, personas que realmente busquemos el hacer tu voluntad, el obedecerte, el aplicar, Señor, cada enseñanza de tu palabra a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en este tiempo especial donde estaremos dando lectura de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, oramos agradecidos así, Señor. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, ahora quisiera pedirles, por favor, vamos al libro de San Juan, en el capítulo 20, en el verso 26, en adelante, dice la palabra del Señor: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, dice, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y realmente, mis amados hermanos, cuando comenzamos a leer este pasaje, que lleva obviamente el título en el verso 24 al iniciar, dice incredulidad de Tomás. Ahora, vemos realmente que Tomás, ¿quién era Tomás en primer lugar? Era uno de los discípulos del Señor, uno de los discípulos del Maestro, ¿no? Recuerden que el Señor Jesús, en este contexto donde estamos dando lectura, pues el Señor había resucitado y Él obviamente se había aparecido ya en varias ocasiones. Por ejemplo, en el verso 19, el Señor Jesús, donde obviamente se aparece a sus discípulos, pero en ese tiempo de su aparición no estaba Tomás. Y dice el verso 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también, dice, yo os envío. Imagínense, mis amados hermanos, ¿sabe? El Señor Jesús se aparece
en medio de sus discípulos. Pero, ¿sabe una cosa? En el verso 24 encontramos algo interesante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, esto es importante, mis amados hermanos. Tomás había sido, obviamente, uno de los 12 que había sido testigo ocular. Él había presenciado los milagros del Señor. Él había presenciado las maravillas que Dios había realizado. Cómo él había curado realmente diversas enfermedades de muchas personas. Diversas dolencias habían sido realmente, de diversas dolencias habían sido sanados. Los endemoniados habían sido liberados. ¿Cómo realmente, mis amados hermanos, cómo uno de los 12, Tomás, habiendo sido testigo de todas estas cosas, ahora solamente por el hecho de no haber estado en este acontecimiento especial donde el Señor Jesús se le aparece a sus discípulos, pero en ese entonces no estuvo Tomás. Y entonces, fíjese, en el verso 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Los demás discípulos, aquellos a quienes el Señor Jesús se les presentó, les mostró su costado, les mostró todo, obviamente les dijo, mire, yo soy, paz a vosotros. Ahora, ellos le dicen a Tomás la buena noticia, el Maestro ha resucitado, Él está vivo. Pero ¿sabe lo que dice Tomás? Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Amados hermanos, cuando leemos este pasaje, en el instante, nosotros podemos decir, o podemos simplemente encontrar aquí la historia de un hombre llamado Tomás, y cómo este hombre simplemente decidió no creer de lo que le estaban dando, de las noticias, de la buena noticia que le estaban dando a él. Él decide no creer, y de hecho, él dice, no voy a creerles. Y entonces, en esta historia decimos, y nosotros al leer podemos decir, pero ¿cómo Tomás es uno de los 12? ¿Cómo no va? ¿Cómo es posible que él pueda estar dudando, pueda actuar de manera incrédula? No puede ser posible. Y entonces vemos a Tomás, solamente vemos a Tomás, cuando en realidad, mis amados hermanos, debemos darnos cuenta que en realidad, al ver a Tomás, podemos ver que él está representando a toda una clase de personas. Y en ese grupo de personas, inclusive, podemos estar usted y yo. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, muchas veces, aún habiendo visto las maravillas del Señor, habiendo visto los milagros del Señor, nosotros podemos estar comportándonos como Tomás. Podemos estar actuando así como él, decidiendo todo por vista. Porque recuerden, él dijo, si yo no viere. O sea, yo tengo que ver para creer. Yo tengo que ver para creer. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos actuado de esa forma? ¿Se da cuenta? Y cuando leemos entonces esta historia, no solamente es la vida de Tomás, sino es tu vida y mi vida, reflejado obviamente, representado obviamente por Tomás en esta historia. Y entonces, mis amados hermanos, estos versos, esta vida de quien estamos hablando, Tomás, también, mis amados hermanos, está dirigido ahora hacia nosotros como un recordatorio, como una advertencia
para no ser incrédulos. ¿Sabe por qué? Porque Tomás representa a ese tipo de personas, mis amados hermanos, ¿sabe? Que cree en Dios, pero al mismo tiempo tiene sus dudas. O en todo caso, dice creer en Dios, pero tiene sus dudas. Este tipo de persona muchas veces pueda que tenga una naturaleza sospechosa, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque, ¿sabe? Algunas personas que dudan, algunas de esas personas que dicen, no, yo no voy a creer, yo tengo que ver para creer, muchas veces son personas que actúan con traición y son traicioneros. No creen en las cosas, mis amados, que Dios pueda lograr. No creen en que Dios puede hacer grandes maravillas en este tiempo. Y entonces están pensando, no, tenemos que ver para creer. Cuando en realidad el llamado de Dios hacia nuestras vidas es cree para que puedas ver. Tenemos que creer en la omnipotencia divina, en su soberanía. Mis amados hermanos, debemos creer en el poder de Dios, en aquel Dios que obviamente, recuerden, dividió el Mar Rojo, puso un sendero en seco para que su pueblo pudiera pasar por allí, en aquel Dios que dio de comer maná a su pueblo, dio carne, dio agua a su pueblo, lo sustentó, lo protegió. Recuerde la columna de fuego, aquellas nubes que se estaban allí para proteger a ese pueblo de ese calor tan sofocante que estaba en aquel entonces. Por esta razón, y todo lo que hizo el Señor Jesús, mi amado hermano, mi amada hermana, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Y entonces, ¿sabe? Entonces el Señor nos dice a cada uno de nosotros que a veces dudamos. El Señor nos dice, vamos, no seas incrédulo, sino sé creyente. No seas incrédulo, sé creyente. Lo que está diciendo, ya no camines por vista, camina por fe. Cree en el poder de la palabra de Dios. Cree en las promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cree en todo lo que dice la palabra del Señor, porque Dios, todo lo que ha dicho en su palabra, Él lo cumple. Si nosotros obedecemos, entonces seremos personas bendecidas. Pero si desobedecemos, entonces, mis amados hermanos, la maldición acarreará nuestras vidas. Por esta razón es que tenemos que creer plenamente en el Señor, creerle a Él, creerle a su palabra, tal como dijo en algún momento el apóstol Pablo, yo sé a quién le he creído. Yo sé muy bien a quién le he creído. Por lo tanto, no he de temer lo que me pueda hacer el hombre. No he de temer lo que pueda decir hoy en día, lo que pueda pasar en cuanto a la política, en cuanto a la economía. Mi confianza no está en las cosas temporales de este mundo. Mi confianza está puesta en Dios. Recuerdo una vez cuando le preguntaron al pastor Alfredo Smith, recuerde, él dijo, recuerden algo, dijo, cuando le hicieron esta pregunta, pastor, y en cuanto a la provisión para su jubilación, usted está, de alguna forma, usted está ahorrando o está en algún seguro o algo similar, ¿no? Él dijo, mi único seguro es el Señor Jesucristo,
pues tengo su promesa en mi corazón. Porque Él había prometido, Él dijo, Dios me ha prometido sustentarme y sostenerme hasta el último segundo de mis días. Hermanos amados, aquella vez que oí esta palabra, esta convicción del pastor Smith, prácticamente, ¿sabe? Para mí eso fue un punto donde penetró en mi corazón, esas palabras llegaron a mi vida y dije, wow, qué hombre con una gran convicción. Y realmente me hizo recordar cuando también el Señor me hizo esa promesa. Yo te sustentaré, yo te protegeré, solo sírveme. Amados hermanos, el Señor en su palabra ahora nos dice, vamos, crean en mi palabra. Cree, no seas incrédulo. Entonces, cada cosa que hagamos, todo lo que el Señor pide que nosotros hagamos, mis amados hermanos, hagámoslo con gozo, con alegría, con contentamiento. Obedezcamos al Señor de todo nuestro corazón. No dudemos por nada. No dudemos en nada. ¿Por qué? Porque Dios cumple todo lo que Él ha dicho en su palabra. Él sostiene. Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene añadido. Entonces, mis necesidades lo conoce el Señor. Tus necesidades lo conoce el Señor. Pero dice, búscale primero a Él. En pocas palabras, obedécele de todo tu corazón. Obedécele. Vive la vida en base a la palabra de Dios. Mis amados hermanos, que sea esa convicción la que nos mantenga firmes y puesto nuestra mirada en el Señor Jesucristo, puesto la mirada en lo que Él dijo. Porque recuerde, el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos que Él resucitaría, que al tercer día resucitaría. Y entonces, ¿por qué Tomás no le creyó? Porque algunos discípulos, inclusive, como que estaban allí todavía, tal vez, Pero Tomás definitivamente, él afirmó, diciendo, yo no creeré, tajantemente, aun cuando los demás le dijeron, hemos visto al Maestro. Entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesús termina diciendo, felices, bendecidos, alegres, dichosos, bienaventurados, todos aquellos quienes realmente creen, aún sin haber visto. Dice el verso 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amados hermanos, seamos de ese grupo de personas que no necesitamos ver para creer, sino seamos como aquellas personas que creyeron aún sin haber visto. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios nos ayude a poder ser personas que le creamos a la palabra del Señor y vivamos por la palabra. Dios les bendiga. Dios les bendiga.